han colocado la droga. Entonces, ¿qué tienes ahí en contra de la droga? Uno, que la policía, ¿qué dijo? Por informe de inteligencia. Cuando se dice eso, ¿hay flagrancia? Eso hay que responder. Porque si hay flagrancia, yo puedo entrar sin orden de juez a una casa. No tengo tiempo para buscar al fiscal. Pero si no hay flagrancia, tengo que pasarle la voz al fiscal en el modelo antiguo y además tengo que decirle al juez una orden para entrar. Si no tengo la orden para entrar, ni va el fiscal, ¿qué valor tiene lo que se dice por la policía se ocupó? O sea, se obtuvo como evidencia. ¿Me entiendes? Entonces esto tiene que ver con derechos fundamentales, con la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de allanamiento ilegal. Nosotros acabamos de sacar, después de años, en la Corte Suprema, acabamos de sacar un fallo. La próxima vez que yo venga, voy a apuntar la hora para traer. Y yo voy a venir, creo que el otro martes, no sé cuándo. Entonces, 4-2, o sea, para que haya una resolución de la Suprema son 5 votos, o 4-1. Entonces, la primera votación quedó 3-2. Sea San Martín Castro, Lecaros y yo votamos porque era por ilícito. 2 juezas mujeres dijeron que no. ¿Cuál es el impacto que va a producir? Llamaron a un sexto colega, a Dubelí Rodríguez, y estuvo con nosotros. Hemos salido 4-2. 4 hemos ganado que es por ilícito ya que se excluye y por lo tanto, absolución. Con respuesto por el fiscal supremo que dice que no hay anulidad en la condena y pena. Entonces, eso es lo que hay que ver nunca. O sea, el Estado, yo les decía, este es un sistema acusatorio oral contradictorio, el Estado tiene que obtener la verdad, aunque sea relativa, pero el proceso descansa en 2 soportes modernos que son garantías y eficiencia. O sea, que se respeten los derechos de los imputados, pero también que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad. Hay que tratar de que sea como contrapeso. Entonces, indicio, ¿no? Tenemos ahí el indicio, según la policía, que dice que encontró la droga. Pero sometido a los contraindicios, otra clase de información, ¿qué podemos establecer? Que no hay seguridad de que eso sea así. Y si no hay seguridad, hay que resolver. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Entonces estamos en el tema de el alegato de apertura. El alegato de clausura. Entonces yo como abogado defensor, por ejemplo, en el caso que les he planteado, solicitaría la absolución de mi cliente. ¿Por qué? Porque no hubo flagrancia, porque no hubo una orden del juez, porque tu cliente no firmó el acta de incautación, porque no estaba en condiciones de hacerlo, porque según el informe pericial médico legista estaba con una herida de bala, estaba postrado y no podía moverse del lugar donde se encontraba, porque no se podía haber levantado para abrirle la puerta y decir, sí señores, somos de la policía, por favor adelante. O sea, ¿quién puede creer eso? El tema de todo lo que comprende la credibilidad y la argumentatividad. Ahora, los casos penales pueden tener hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Si el hecho es no controvertido, entonces, ¿para qué perder tiempo en pruebas? Nadie discute. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba del amigo que era el DJ, y que había tenido relaciones sexuales con la chica, el DJ decía, yo no niego que he tenido relaciones sexuales, pero he sido consentidas. La chica decía, él ha tenido relaciones sexuales, pero la chica decía, no ha sido consentida. O sea, ¿qué tema no requería prueba? Que hubo relaciones sexuales. ¿Qué tema requiere prueba? Si fue consentida o no fue consentida. Eso es lo que requiere la prueba. Cuando uno realiza información tiene que darse cuenta de eso. ¿Para qué? Para no perder tiempo. ¿Entiendes? Y para buscar exactamente la información que el juez necesita tener en cuenta para poner la sentencia condenatoria o absolutoria. O sea, hay que recordar también que muchas veces los hechos no se producen en un solo lugar, puede ser en varios lugares. Entonces, vamos a poner el siguiente caso. Supongamos que se trate de una imputación contra un profesor universitario por violación a la libertad sexual a su alumna. Entonces, el hecho 1, ¿cuál es? El hecho 1 es que se conocen en la universidad. Él es el profesor, ella es la alumna. El hecho 2 es que se encuentran en una discoteca.
El profesor dice que llegó por su cuenta con sus amigos, la chica dice también que llegó por su cuenta con sus amigos, pero que el profesor la buscó, que estuvo detrás acosándola, y el profesor que dice, no, al contrario, está mal en mi curso, estuvo detrás mío, quería que yo la pruebe, y yo no sé esas cosas, yo fui con unos amigos. No, el hecho 3 es que ya la chica llega a su casa, y entonces lo que va a pasar ahí es que, según la defensa del imputado, se advierta que la chica cuando llega se baja tranquila, le da un beso en la boca a la persona que sería que sin su consentimiento la ha violado. Y hay varios vecinos, usted sabe que en los barrios siempre hay gente que está abriendo la ventana cuando uno llega, ¿no? No siempre hay gente que le encanta esa clase de cosas, o sea, tienen condiciones para hacer inspecciones, y entonces ellos se dan cuenta, imagínense, si una persona viola a otra y la está llevando a su casa, ¿así va a ser la despedida? Entonces, claro, eso manda mensaje. Entonces, ¿cuántos hechos hay ahí? Hecho 1, cómo era la relación en la universidad. Hecho 2, cómo fue en la discoteca. Hecho 3, donde se habría producido la relación sexual. Hecho 4, cuando llega a su casa. O sea, cada hecho hay que buscar pruebas para establecerlo. O sea, los casos son como rompecabezas. La idea es que el que logra armarlo gane el caso. El fiscal o el defensor. Esa es la idea. El alegato de clausura obviamente debe tener suficiencia jurídica, estructura, depende, ¿no? O sea, si es un solo hecho, desde el comienzo hasta el final, estructura cronológica, o también, si son varios hechos, tema por tema. ¿Ustedes han visto una película que se llama La increíble historia de Jeremy Button? ¿No lo han visto ninguno? Benjamin Button, ¿no? La triste historia, el increíble relato de la vida de Benjamin Button, ¿no? ¿La han visto, no? O sea, ahí con Brad Pitt, ¿no? ¿Cómo empieza la película? ¿Es diferente a otras películas o es igual que otras películas? Las películas, ¿cómo empiezan y cómo terminan? Desde el comienzo hasta el final. Esta película empieza al revés, empieza del final hasta el comienzo. Entonces la pregunta ahí es, ¿se entendió o no? Porque justamente las películas se hacen desde el comienzo hasta el final para que todo el mundo entienda la historia. Si acá se hizo al revés, ¿se entendió o no se entendió? Eso es lo que necesitamos después. Si no se entendió, no sirvió. Pero si se entendió, quiere decir que sí se puede hacer también de otra manera, e igual lo capta la gente. Entonces lo que pasa es que cuando yo estoy aprendiendo a hacer alegatos, pues entonces tengo que hacerlo siguiendo algunas recomendaciones, que son estas. Pero si ya soy un superstar, de repente puedo organizar de otra manera el discurso y igual los jueces van a comprender. ¿Entiendes? De eso se trata. ¿Ya? Y la idea es que el alegato que uno haga es la sentencia que uno quiere que el juez ponga. Con eso creo que terminaríamos. La otra semana vamos a pedirle que traigan una computadora que lea los DVD para ver cómo es un alegato, comentarlo y todo. Ya por ahora no estamos en condiciones de eso. Entonces la cuestión es, cuando en los alegatos de apertura hay prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? Número 1, no hacer retórica ni oratoria. No retórica ni oratoria, no tipo el expresidente García, por ejemplo, es un experto en eso. No. 2, no hacer comentarios políticos. 3, no dar opiniones personales, ¿no? No dar opiniones personales. Aquí directo al punto, ¿no? Interrogatorio directo, ¿no? Ya decíamos qué cosa es el interrogatorio directo, el que se va a practicar a la persona que estamos llevando como nuestro testigo. Ese es un interrogatorio directo, ¿no? Y la idea es entonces establecer todos los elementos de lo que se quiere probar, ser creíble y debe ser escuchado. Interrogatorio directo, ¿no? También algunos le llaman examen directo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se habla de examen, el contenido puede ser mayor. O sea, normalmente cuando uno habla de interrogatorio contra interrogatorio, lo que va a pasar es que sean preguntas y respuestas, pero cuando uno habla ya de examen puede ser reconocimiento de personas, reconocimiento de objetos además. Entonces hay una escuela que se llama CEJA, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, y ahí sugieren que mejor la denominación sea la de examen. Pero bueno, se puede utilizar indistintamente, ya ustedes entienden cuál podría ser la diferencia. ¿Ya? El interrogatorio directo, cuando yo llevo a mi testigo para examinarlo y para que el juez escuche toda la información. Estas son algunas recomendaciones.
de lo que se tendría que realizar dentro de un interrogatorio directo. Observen directo. Primera, acreditar al testigo. Señor Juan. Juan, ¿no? Sí. ¿Qué se dedica? Soy policía. ¿Dónde trabaja? Trabajo en la Dirección de Investigación Criminal, acá en la Avenida España. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. Casi todos los días estoy en la calle de Transportadores. Perfecto. ¿Qué tiene que ver con los hechos? Que estaba de servicio, era las 8 de la mañana, me encontraba en la intersección de Abancay con Emancipación, cuando de pronto escuché que una señora gritaba y vi que un tipo la estaba tirando contra el piso para llevarse la cartera. ¿Qué hizo usted en ese momento? Empecé a perseguirlo. Me tiré encima de él, logré atraparlo y recuperé la cartera de la señora. Entonces, al comienzo, ¿qué he dicho de esta persona? ¿Quién es la persona? ¿Qué más he hablado? He hablado la cantidad de años que tiene como policía, de experticia. Pero, o sea, la acreditación tiene que ver con que al comienzo del caso uno destaque algunas condiciones personales o profesionales para que el juez esté predispuesto a creer en la historia, pero también lo puedo hacer en el interior del interrogatorio. Y entonces ahí yo pregunto, ¿usted acaba de decir que lo redujo? Sí. ¿Y utilizó la fuerza? Sí, pero la que es proporcional. Nosotros llevamos un mes al año en la Policía Nacional cursos sobre derechos humanos. Sabemos muy bien cuáles son los límites que tenemos en las intervenciones. ¿Qué más? Dígame sobre el caso, ¿qué más pasó? Bueno, lo reduje e inmediatamente llamé a mi comando, vino la policía y lo puse a disposición de esa unidad. Levanté un acta de incautación con la cartera de la señora, hice mi parte y ya la unidad especializada iba a tomar la declaración de la señora. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea es que yo trato como persona que llevo a un testigo o un perito de destacar algunas condiciones para que el juez crea de todas maneras en lo que esta persona dice. A ver, ejemplo. Señor, ¿cómo se llama? Juan. ¿A qué se dedica? Soy contador público. ¿Hace cuántos años? Hace 20 años. Bien. Estamos en un delito contra la administración pública. ¿Qué tuvo que ver con eso? Yo hice la pericia. ¿Qué pericia? Una pericia de auditoría gubernamental. ¿Cómo es eso? Una NAU, siguiendo el procedimiento de la NAU. Ah, ya, muy bien, dirá el señor fiscal. A ver, dígame, ¿y cuál fue el procedimiento que siguió? Tal. ¿A qué conclusión llegó? A que se había apoderado de 17.000 soles. Conforme. Dígame, ¿y el método que ha seguido usted, de dónde lo sacó? No, que el manual tal, de contabilidad, el colegio de abogados, se ha difundido que esa es la manera de hacer esa clase de pericia. ¿Y cuántas pericias usted ha hecho de esta característica? Bueno, más o menos 5 por mes, son 60 al año, y son varios años que tengo esto, creo que tengo como 10 años, son 600 que he hecho. Entonces, ¿qué estoy diciendo al juez? Él es confiable. ¿Me entiende? Eso es lo que habría que ver. El tema de la acreditación, ¿no? O sea, no tiene que ser solo al comienzo, puede ser también en otros momentos de su declaración, porque a los jueces no les gusta el tema de la acreditación. O sea, si el juez tiene que tomar en la general de ley, de repente un par de cosas más al comienzo y en la mitad de la declaración le continúas agregando y sigues mandándole mensajes al juez que esta persona no miente. Sencillo, que el interrogatorio directo sea sencillo. ¿Cómo es eso de que sea sencillo? O sea, que las preguntas que le hagan al testigo, el testigo las entienda, pero también el juez las entienda cuando dé la respuesta. Entonces la comunicación tiene que ser clara. Testigo común utiliza jerga. O sea, la idea es que yo voy a identificar mis testigos como fiscal o como defensor y seguro que voy a conversar con él para ver qué información podría prever o proveerme a preguntas que yo le haga. Y ahí me voy a dar cuenta si lo entiendo o no lo entiendo. Porque puede tener una forma peculiar de comunicarse, ¿no? Pura grosería, gente de barrio,
Si tú no lo entiendes, que has hablado 2 o 3 veces, te imaginas cuando ese señor sea puesto frente al juez y le haga preguntas, tampoco lo va a entender. Entonces, si es que le hacen preguntas al testigo y él utiliza formas de comunicación vedadas, supongamos jerga, lo que tengo que hacer es repreguntas a esa misma persona para que diga por qué dice que a su coimputado se le incautó marisma. ¿Qué quiere decir? Marihuana. ¿Qué quiere decir cuando dice que lo que se le incautó fue pastel? Pasta básica de cocaína. ¿Me entiendes? Y así, lo que tengo que hacer es repreguntas a las personas que declaran para que ellos hagan las precisiones y así el juez entienda las cosas. Descriptivo. Un interrogatorio directo descriptivo tiene que ver con que cuando uno va al lugar de los hechos o estuvo en el lugar de los hechos, hay datos muy importantes que solamente ellos te lo puede permitir percibir. Ejemplo, a ver, podríamos ir de repente al hurto o robo de un banco. Conclusión, un interrogatorio descriptivo, las preguntas que se hagan nos van a permitir saber cómo era el tema de iluminación en el lugar de los hechos. Tráfico de personas o de vehículos, distancias, eso. Creo que por ahí tendríamos claro que tengo que hacer preguntas respecto a eso. ¿Por qué? Porque se puede aprender de memoria también la declaración. Entonces, si no estuvo en el lugar de los hechos, y yo sí estuve, entonces yo sé cómo lo puedo cuestionar a esta persona. Descriptivo. Entonces, ¿cuál es la primera obligación de un fiscal o de un defensor según la naturaleza del delito? Por ejemplo, usurpación, lesiones, homicidio, robo, ir al lugar de los hechos. Porque te pueden querer contar las historias, los fiscales, los defensores, los testigos y todo, pero si tú vas al lugar de los hechos, tú, in situ, sabes cómo se produjeron estos. No es igual las 6:15 de Lima que las 6:15 de Pucallpa. O sea, ¿a qué horas termina el día o a qué horas se oscurece más rápido? ¿Por qué? Porque si oscurece más rápido, la percepción se rebaja, se reduce. También tiene que ver finalmente con la calidad de la prueba. Entonces, interrogatorio descriptivo, ya saben. Controlar el ritmo del directo. Del interrogatorio directo. O sea, interrogatorio directo puede ser rápido, acelerado, puede ser en cámara lenta. ¿De qué depende? Si yo tengo un testigo y le hago preguntas y el testigo responde con evasivas, no dice ninguna información importante, ¿yo qué tengo que hacer como litigante? Tengo que apurar el ritmo del interrogatorio, hacer que esto avance. Pero si le hago una pregunta y la declaración que me está dando es muy buena, hago más preguntas para tratar de sacarle más información. No hacer preguntas sugestivas, estamos en un interrogatorio directo. ¿Por qué? Además de lo que le dije, porque demuestra una mala preparación del abogado defensor. Esto que se van a dar cuenta de eso. Porque, ¿qué sentido tendría traer a una persona cuando finalmente quien va a dar todas las respuestas va a ser quien lo interrogue? O sea, se supone que si yo traigo a un testigo es para que esté de cara al juez, para que cuando lo interroguen, el juez escuche las preguntas, las respuestas y sobre esa base vaya formando su convicción. Entonces, es obligatorio que, según la naturaleza del delito, ustedes, como fiscales, auxiliares, vayan al lugar de los hechos, si quieren ganar los casos. Que no tengo recursos, que no tengo tiempo, vas a perder el caso. Si quieres asegurar el caso, es mejor ir a ese lugar. Anunciar debilidades. O sea, los casos tienen esto y tienen fortalezas también. Anunciar debilidades. Por ejemplo, si la persona comprendida en el proceso tiene antecedentes penales, ¿tú lo puedes ocultar? No, porque va a estar en el expediente. Entonces, ya todo el mundo lo sabe. Otra. Se va a ir de viaje de repente uno de los miembros de la sala. Entonces todo el mundo sabe que de 5 o 4 van a estar ahí permanentes. Entonces el tema está, anunciar debilidades tiene que ver con que
Si la anuncio, minimizo el efecto adverso. Ya la otra parte no va a poder cuestionar y por lo tanto tengo más puntos. Ejemplo. A ver, señor Juan, ¿qué estuvo haciendo usted el 21 de julio o de mayo del año 2013? Bueno, como a usted le consta, estuve en el auditorio, me quedé hasta las 10 de la mañana, y entonces, ¿qué más, señor Juan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede decir usted? Y entonces ahí se supone que la idea es que empezamos a ingerir licor. ¿Podría explicarle después de qué hora a qué hora? De 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Cuántas personas? 8 personas. ¿Alguna actividad más realizada? Sí, estuvimos bailando y estuvimos jugando tal cosa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo estoy sosteniendo? Que sí, que es posible que la persona tenga cierta conducta, cierta característica, pero no por eso tiene que haber cometido el delito. ¿Ya? Escuchar la contestación del testigo. O sea, le hace preguntas al testigo y está mirando tu papel. O sea, cuando él responde, no lo escuchas. Entonces, si no escuchas tú al testigo, entonces, ¿cómo puedes hacer para saber qué preguntas de tus hojas, tus datos, las tenías que hacer y cuáles no? Además, otra cosa, hay abogados que ponen en sus hojas de papel 20, 30, 40 preguntas. Entonces le preguntan al testigo y el testigo de la primera pregunta salta no sé qué número. ¿Por qué? Pues se supone pues que acá la idea es que tengo yo un pliego de papel, un pliego de interrogatorio. Tengo mi pliego de interrogatorio con preguntas. Entonces lo que va a pasar es que le hago una pregunta a él y me pongo a leer mi pliego de interrogatorio. No miro al testigo, no escucho al testigo, cuando se supone que cuando termina el juicio oral, ¿cuál es mi obligación en el alegato de clausura? Sacar conclusiones en forma individual y en conjunto de toda la prueba. Y decirle al juez de la credibilidad que el testigo tuvo. Pero si no lo miré, ¿cómo le puedo refrescar la memoria al juez? Se supone que los tres actores hemos estado en el juicio desde el comienzo. El juez, el fiscal, el defensor, esto es como un triángulo. Entonces la idea es que yo le llame la atención a los jueces cuando la prueba lo demuestre. Pero acá no los escuché, no los miré y entonces estoy para el tema. O si no, estoy leyendo yo el papel o estoy mirando el papel. O sea, en vez de estar mirando a la persona que declara, miro el papel. Entonces, ¿cómo sé yo de la seriedad de la declaración? Entonces, escuchar la contestación también tiene que ver con el tema del tono de voz. Que no sea muy alto ni que sea muy bajo. Si es muy alto, resiente los oídos de las autoridades. Y si es muy bajo, no te escucha nadie. Si hay que encontrar, uno tiene que encontrar su frecuencia. Posición del fiscal o abogado. Bueno, en el modelo que nosotros tenemos, ahí la idea es que se ancla a cierta distancia que no obstruya la comunicación entre el juez y el testigo. Entre el fiscal y el defensor. Bueno, en Estados Unidos hay un par de mesas y un atril. Si yo soy fiscal o defensor, me paro en el atril y de ahí hago el uso de la palabra. ¿No? Entonces, eso de que en el modelo nuestro se paren los fiscales o los abogados, la verdad que hay bastante resistencia que no sea así. Pero tampoco tiene que ser así, porque se supone que igual tomas un taxi, te vas a tu casa, sacas tus cosas y te vas. Entonces, cuando hablamos nosotros de posición del fiscal o abogado, si tú eres el fiscal y tienes la carga de la prueba, entonces ten en cuenta eso. Y si eres abogado defensor, también debes tratar de acreditarte con estas cosas. Organización tiene que ver con el tema de con qué testigo arranca primero. Si tienes 5 testigos, de repente 2 son contundentes y 3 más o menos. Entonces tú vas a arrancar con ¿qué? Con tu alegato de apertura. Potente, el juez lo va a entender y después el juez ¿qué te va a exigir? Pruebas. Arrancas con tu primer testigo, contrainterrogatorio de la otra parte. El juez dice, me quedo con el testimonio que ofreció la fiscalía. Punto a favor de la fiscalía. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que en el tema de organización, pues tenemos que saber que si yo hago un buen alegato de apertura, predispongo que el juez crea mi historia. Pero de ahí, como me va a exigir el tema de prueba, mi primer testigo tiene que ser muy contundente. De ahí va a decaer la atención con los otros 3, pero la voy a recuperar con la declaración del último testigo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, en posición de fiscal o abogado, pues,
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Nada? ¿Han entendido todo? La estrategia es, si no saben, confúndenlo. Sí, te escucho. Sí, doctor. Usted, antes del tema de alegato de clausura, habló del tema del interrogatorio directo y en la etapa intermedia, cuando se tiene que adherir, ¿no? La otra parte, Ya. que me va a servir, Ya. lo que es en contraparte. Le pregunto respecto a cómo, en ese tipo de casos, cómo hacer la mecánica en el juicio oral. ¿Por qué? Porque hay casos en que cuando dice la otra parte, no, yo me adhiero, y en juicio, teniendo en cuenta que ya han visto el audio, ¿no? O por lo menos que consta un acta respecto al cual se ha adherido, ¿no? en los interrogatorios, Ya. dicen, ahora vamos a hacer la mecánica. Y hay algunos jueces que tienen el estilo de que primero hacen el interrogatorio y luego hacen el contra solo respecto a lo que se preguntó en el directo y luego recién vuelven a iniciar la otra parte que ofreció y otra vez hacen el directo por otra parte y el contra. Y otros prefieren hacer el de frente todo en un solo bloque. Ya. ¿Cuál es aconsejable? ¿No? ¿Cuál de las dos metodologías sería aconsejable? ¿Tener que hacer dos tipos de interrogatorio o en un solo interrogatorio yo puedo hacer mi contra y a la vez en directo? No, ahí dijimos, pues, si el testigo tiene información para las dos partes, yo en la etapa intermedia digo la conducencia, pertinencia de utilidad, después me la admite y por lo tanto tengo asegurado que yo lo voy a interrogar a él al comienzo del juicio oral. Ahora, se entiende que acá, en este caso, si el testigo tiene información para las dos partes, quien tiene que arrancar siempre es el fiscal, y quien tiene la carga de la prueba. Termina y me toca mi turno, y por lo tanto, en mi turno lo que yo puedo hacer es preguntas, ¿no? Puedo hacer yo en mi turno respecto a los hechos que yo quiero probar con el testimonio. O sea, para mí también es un testigo directo, o un interrogatorio directo, no lo tengo que masacrar. Pero se supone que si ya termino de hacer mis 2 o 3 preguntas que quería establecer hechos, y ahora sí, si sigue en la cabeza del juez, que ese juez provió tal información. Y por lo tanto la idea acá es cómo hago yo para que cuando me toque mi turno, yo también le saque la información, porque yo también lo ofrecí. Entonces, hemos dicho, un interrogatorio directo también, y después ya continuamos para tratar de lograr destruir la credibilidad de la respuesta que le ha dado ahora el juez. Ese sería el procedimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. ¿Qué sucede cuando el fiscal es negligente? ¿Cuáles ¿En qué son las sentido? consecuencias? Por ejemplo, que no cumple, se le pasan los plazos y no puede presentar unos probatorios. ¿Qué sucede con...? Bueno, si es negligente, puede pedir que le hagan un proceso administrativo, puede demandarlo civilmente por responsabilidad civil, claro, porque si por él, tú eres el agraviado, y entonces no eres actor civil, y se supone que ¿de quién depende que se impulse el ejercicio de la acción penal? Depende del fiscal. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? Se va a archivar el caso y ya el TC ha dicho que hay cosa decidida. Y que no se puede reabrir un caso si el fiscal de segunda instancia o de superior confirmó o declaró infundada la queja. Salvo que consigas un nuevo elemento probatorio. Entonces, después de que tú puedas ir a la oficina de control de la magistratura, te podrías demandarlo civilmente a esta persona por el fallo. Y motivarlo. ¿Por qué razón es que tu recurso está mejor que la sentencia que puesto el hombre? Pero también pasaría bastante tiempo para que sea justicia la agraviada, ¿no? La víctima. Porque si se va a archivar... Pero se archiva porque se supone que la idea es que hay que contar con cierta cantidad de información. En el Código Procesal Penal lo que se dice es que las diligencias preliminares sirven para que se produzcan actos urgentes e inaplazables. Solo eso. ¿Por qué? Porque si se formaliza la investigación preparatoria, tienes un plazo amplio, 120 días más 60, para complementarla. Pero en diligencia preliminar lo que tú necesitas es información para ver si el hecho constituye delito, que la acción no haya prescrito, que esté identificado el imputado, y suficiente con eso y armas un caso. ¿No? O sea, depende del momento procesal para saber cuál es la participación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? En el caso Sí. del jugador Roberto Martínez, ¿Ya? lo que le han dicho mandato de detención, eso podría también revocarse, ¿no? Claro. Por ejemplo, restricciones El mandato de detención o prisión preventiva, como se llama en el Código Nuevo,
es siempre porque hay un alto peligro procesal que el imputado se sustraiga o se perturben los actos de investigación. Entonces son 3 requisitos para caer en la prisión preventiva: fundados y graves elementos de convicción de un delito, la vinculación del imputado,